Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La persona que les diga que la decisión sobre si hacer o no hacer fracking en Colombia es sencilla, no quiere entender lo que está realmente en juego detrás de un tema técnico y complejo. Tanto hacer como no hacer fracking tendrían consecuencias enormes sobre el futuro de este país. Líderes gremiales como Bruce McMaster, el director de la ANDI, con algo de exageración, dicen que esta es la decisión más importante desde la independencia hace 200 años. Desinflen esa afirmación a la mitad y el fracking es todavía una de las decisiones económicas y sociales más importantes de este siglo. Por un lado, hacer fracking puede tener consecuencias negativas y posiblemente irreversibles sobre el medio ambiente. Hay casos en los cuales se han contaminado los acuíferos subterráneos si no se hace bien el fracking. Además, los proyectos de explotación de petróleo convencional en Colombia, el petróleo normal, ya ha causado daños ambientales grandes y no es claro que esto no se vaya a repetir con el fracking. Una técnica más compleja que requiere más tecnología y tiene retos adicionales, por ejemplo, el tratamiento y almacenamiento de agua contaminada. Por otro lado, están las consecuencias sociales y fiscales de no hacer fracking. Colombia es altamente dependiente del petróleo y de la plata que eso genera. Es nuestra primera exportación, es una fuente importantísima de recursos para el gobierno central. Pero a Colombia se le va a acabar el petróleo en 6 años, según las cifras del gobierno. Este es un periodo, una cifra algo engañosa, porque hace 10 años las reservas probadas eran de 8 años. Pero el caso es que el petróleo en Colombia se va a acabar en el corto plazo y hoy no hay una alternativa viable para reemplazar los ingresos que genera. Eso significa que habría menos recursos para financiar gastos sociales como la lucha contra la pobreza, como la salud, como las pensiones, como la educación. Además de eso, es posible que bienes como el gas natural, que usan millones de personas para cocinar, la gasolina, suban de costo. Los costos de no tener petróleo los sufrirán además los más pobres de este país. Este es el debate que hoy está enfrentando Colombia en el Consejo de Estado. Hoy esta Corte tiene suspendidos los decretos que permitirían hacer pilotos de fracking para empezar a evaluar su impacto. La decisión de esa prórroga, de la prórroga de la suspensión, mientras esa Corte hace más peritazgos, se va a alargar un tiempo más. Pero más allá de lo que decida el Consejo de Estado, y ojalá no sea en una Corte donde este tema crucial se decida en Colombia, tanto hacer como no hacer fracking tendrá costos enormes para este país. Por lo que vuelvo al principio. Esta no es una decisión obvia y quien la presente así no está midiendo lo que está en juego ahora mismo. Aquí arranca Zona Franca. Estamos ya arrancando, ingeniero. Su cámara es esa cámara. Pónchele la cámara al ingeniero Alejandro Cabezas, ese ingeniero de petróleo. Ese es el representante, el ingeniero Alejandro Cabezas, es ingeniero de petróleo, es el director técnico de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y fue testigo ante el Consejo de Estado en este proceso que está adelantándose. Es un gusto tenerlo aquí esta noche, Alejandro. Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los integrantes de la mesa. Y pues hoy vamos a hablar sobre un tema que es apasionante desde lo técnico, desde lo jurídico, desde lo ambiental y desde el punto de vista de las comunidades. Y que es existencial para los ingenieros de petróleo colombianos. Puede ser. Voces diversas esta noche. Juana Hoffman es abogada de la Asociación Interamericana de Defensa del Medio Ambiente. Y también has sido partícipe en el proceso en el Consejo de Estado desde una posición distinta. Juana, bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Es un gusto estar acá, es un gusto estar con estos invitados para hablar sobre este tema. Y de hecho sí estuvimos con el ingeniero en el interrogatorio hace mes y medio frente al Consejo de Estado y bueno, muy atenta a ver las discusiones que se plantean y a intentar generar algún consenso. El representante a la Cámara, Rubén Darío Molano, es del Centro Democrático del departamento de Cundinamarca y es el presidente de la Comisión Quinta que se encarga de temas de energía, de agricultura y de medio ambiente, donde es álgida la discusión acerca del fracking. Representante, es un gusto tenerlo aquí esta noche. Daniel, mil gracias por tu gentil invitación. Un saludo muy especial a toda la
teleaudiencia de este importantísimo programa, a todos los compañeros del panel. El ingeniero Manuel Rodríguez. Yo no sabía, Manuel, que usted era ingeniero industrial, es profesor en la Universidad de los Andes y fue el primer ministro de Ambiente que tuvo nuestro país en 1990. Bueno, me tocó coordinar la creación del ministerio entre el 90 y el 93 y después me nombraron como primer ministro. Es un gusto que nos acompañe esta noche. Muchas gracias por la invitación y muy honrado de estar con tan distinguidos panelistas. Antes de entrar en el meollo de este asunto, quiero como que aterricemos lo que sucedió hoy en el Consejo de Estado. Juana, ustedes han seguido muy de cerca lo que pasa ahí. ¿Cómo explicarle a la gente lo que sucedió hoy? Bueno, vamos a dar como algo de contexto. Empecemos que en noviembre del año pasado el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la regulación, digamos, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales mediante la técnica de fracturamiento hidráulico. Esto es el decreto 3004-2013 y la resolución 90341-2014. Cuando el Consejo de Estado la suspende provisionalmente, significa que esta regulación sale de la vida jurídica y nos encontramos ante una moratoria judicial. Eso significa que ante esta moratoria hoy no se puede llevar a cabo ninguna actividad de fracturamiento hidráulico ni de extracción o exploración en yacimientos no convencionales. Lo que pasó hoy fue que se estudió una ponencia que pretendía levantar esta medida cautelar para darle vía libre al fracking. Se derrotó esta ponencia y ahora estamos esperando que un nuevo magistrado presente una nueva ponencia. Entonces, ¿hoy en qué estamos? Hoy seguimos en una moratoria judicial y esta moratoria, esperamos, digamos, si esta medida cautelar se mantiene, seguirá hasta tanto no tengamos una decisión definitiva por parte del Consejo de Estado sobre esta demanda de nulidad que fue interpuesta por la Clínica de Interés Público de la Universidad del Norte. Y la decisión de fondo sobre lo que está estudiando el Consejo de Estado es si se pueden aplicar o no el decreto y la resolución del gobierno, no si se puede hacer o no fracking en Colombia. Exactamente. Digamos, la demanda lo que dice es que es inconstitucional, digamos que viola la Constitución, viola el principio de precaución, el principio de desarrollo sostenible que está en nuestra Constitución ecológica, que es una, digamos, de las más avanzadas en América Latina. Y además porque esta regulación, digamos que es el decreto 3004, que es reglamentado por la resolución que ya mencioné, permite la exploración de yacimientos no convencionales en todo el territorio nacional. Entonces lo que se está discutiendo es la legalidad de la norma, porque es una demanda de nulidad. No la constitucionalidad de una técnica. Pues, digamos, se está discutiendo la constitucionalidad de la normatividad que reglamenta la técnica. Ok. Y ahí hay muchos debates. Alejandro, quiero como su opinión inicial sobre lo que pasó hoy en el Consejo de Estado. Bueno, pienso que es una oportunidad. Pienso que en Colombia estamos teniendo una discusión que está involucrando ya a todos los actores, que es lo que hemos venido llamando a hacer desde hace un tiempo, que es comunidad, gobierno, industria y gremios. ¿Con esto qué vamos a hacer? Yo pienso que con esto vamos a obtener que entremos en un consenso real, en que todos podamos aportar, en que todos quedemos satisfechos con lo que estamos haciendo. Sí. Y pienso que lo que para nosotros o para Colombia representa es un reto verdadero, donde vamos a poder tener al final proyectos de yacimientos no convencionales realmente sostenibles, donde todas las personas están contentas con lo que está sucediendo y va a generar no solo progreso, sino también un ejemplo para el resto del mundo respecto a cómo estamos manejando nuestros recursos naturales. Manuel, su opinión sobre cómo estamos ahorita mismo y sobre dónde nos pone esta decisión del Consejo de Estado. Estamos en una moratoria. Yo creo que el país perdió mucho tiempo en no haber decretado la moratoria hace mucho tiempo. Ha habido muchos gobiernos del mundo, desde el Ejecutivo, que ante los riesgos ambientales y sociales del fracking han declarado moratorias. Quiere decir, tomémonos 5 o 8 años para estudiar el tema y entonces tomemos una decisión. No es ni un sí ni un no. Y hay que decirlo, hace 5 años, un grupo, una alianza de varias organizaciones, entre ellas el Foro Nacional Ambiental que yo presido, le solicitamos al gobierno una moratoria. Dicen, mire, sería muy razonable una moratoria. La reacción del gobierno fue desecharla tajantemente. Era una oportunidad, no lo interpretó así el gobierno de Santos, para que hubiera creado una comisión independiente y hubiera hecho lo que sí hizo el gobierno de Duque.
yo reconocer que Duque, después de haber dicho no al fracking, se echó para atrás, pero hizo una patraciada muy interesante, que fue generar una comisión independiente para que le diera unas recomendaciones. Eso era lo que tenía que haber hecho en su momento el gobierno Santos, y se ha perdido todo este tiempo porque finalmente la moratoria la decretó el Poder Judicial en noviembre del año pasado. Y ahorita está decretada mientras se estudia el caso. No sabemos si la decretará indefinidamente luego de terminar este estudio de fondo. Sí, está esperando el estudio de la Universidad Nacional, que parece que es un estudio bastante a fondo. Está esperando otros testimonios. Naturalmente está suspendida la norma. Lo que está suspendida es la norma, ¿no? Sí. Pero eventualmente el Consejo de Estado también podría llegar a decir, no solamente suspendo la norma, sino prohíbo la actividad en una decisión a fondo. O no, suspendo la norma, pero no acepto la norma, admito que la actividad puede ir adelante y hagan una nueva norma. Esa puede ser otro escenario. Hay varios escenarios en la moratoria. Representante. No, un par de precisiones adicionales a lo dicho aquí por los compañeros. La demanda es una demanda de nulidad contra el decreto y la resolución que desarrolla ese decreto. Va dirigida fundamentalmente a no dejar nacer a la vida jurídica unos procedimientos, unos requisitos y unas reglas que se establecen en ese decreto y en esa resolución para desarrollar la actividad de exploración de petróleo por los métodos no convencionales. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno para evitar? Porque con la presentación de la demanda y la aceptación de la demanda, el Consejo de Estado decretó unas medidas cautelares un poco ante la inminencia del riesgo que podría significar, suspendiendo y declarando lo que aquí ha llamado Juan y el doctor Manuel la moratoria judicial. El gobierno lo que hizo fue interponer un recurso de súplica, que es el último recurso que le queda, pidiéndole al Consejo de Estado no que decida de fondo sobre los dos, sobre el decreto y la resolución, sino que acepte la petición del recurso de súplica, que es levantar las medidas cautelares para poder, paralelamente con el estudio que haga el Consejo de Estado, si el gobierno lo quiere, poder ir desarrollando los proyectos pilotos que nos permitirían tener mayor información sobre los y eso es a lo que hoy el Consejo de Estado le dijo, no señor. Eso es a lo que voy, a la ponencia del magistrado. Sería contradictorio porque si el Consejo hubiera dicho que sí, no tuvimos razón en establecer una medida cautelar sobre unas medidas que tienen que ver con la técnica de exploración y explotación del fracking. Entonces, haría mal en autorizar con una norma que está puesta en el tapete. Déjeme solamente, si usted quería decir algo acerca de la patraciada de Iván Duque. No, que esa ha hecho carrera esa afirmación. Él en campaña dijo, yo no quiero fracking si ese fracking causa daños medioambientales irreversibles, ¿cierto? Y no sé usted cómo interpreta eso, si fue una patraciada o no. Yo lo que creo es que todos, cuando las circunstancias cambian, es de negligentes no cambiar las opiniones. Juan Manuel Santos lo ponía de una manera distinta, ¿no? Diferente, yo lo hago un poco más respetuoso a lo que él lo dice, pero a mí sí me parece importante rescatar que, a diferencia del gobierno anterior, este gobierno dijo, vamos a cambiar de opinión, vamos a nombrar una comisión, vamos a establecer los requisitos para saber si somos capaces de desarrollar esa actividad o no, porque tenemos unos problemas apremiantes, tenemos un problema de seguridad energética, tenemos un problema de naturaleza macroeconómica y fiscal derivado de la importancia de los recursos que genera la actividad petrolera para este país, tenemos un problema de orden social enorme, tenemos un conflicto permanente con las comunidades. Y usted ahí ya plantea unos puntos bastante álgidos. Yo quería antes yo diría lo siguiente, utiliza un término duro que es patraciada, pero debo decir que la decisión del presidente es mucho más sabia que la del presidente Santos. Total. Perfecto. Total. ¿Qué es el fracking? Y yo siempre hemos hecho varios programas sobre fracking, están en YouTube si los quieren ver. Uno, el día que salió el dictamen de la Comisión de Expertos Independientes, nos acompañó aquí uno de sus miembros, Juan Pablo Ruiz, pero siempre es bueno recordar qué es el fracking, y esta es una de las animaciones, digamos, presentaciones menos controversiales que hemos encontrado, como para que se den una refrescadita acerca de lo que estamos hablando.
Entonces se realiza una perforación vertical de roca pizarra hasta de 1.500 metros de profundidad. Al llegar a la roca pizarra, que se llama esta roca, se continúa la perforación horizontalmente durante 1.500 o 2.000 metros y ahí se mete un tubo especial que mete unos explosivos, ¿cierto, ingeniero? Que hace unas primeras, huecos. Realmente no son explosivos. Realmente es un sistema de punzado puedo decirlo, del acero de este proceso. Y después se inyecta el agua. Se llama cañoneo. Que se llama cañoneo y después se hace una estimulación hidráulica con agua y algunos químicos y arena. La arena es apuntalante y finalmente pues se tiene una estimulación del yacimiento, el cual tiene porosidad pero no tiene permeabilidad. La permeabilidad es que permita intercomunicarse entre los poros y nosotros los humanos, los ingenieros, inducimos ese proceso para que el fluido pueda migrar hacia la tubería sin ningún misterio profundo. Exacto, lo que se hace es que se rompe la roca, ¿no? Esa roca se llaman unas lutitas, que como bien decía el ingeniero, tienen esas características. Entonces lo que hacemos es que bajamos más. Los yacimientos convencionales están mucho más arriba y son como piscinas de petróleo, que es como lo que tenemos en las películas que inyectamos y sale. Debo diferir en ingeniero, piscinas. déjeme terminar. Y los yacimientos no convencionales, que digamos se extraen mediante esta técnica, tienen que ir mucho más abajo, tienen que perforar la roca y cuando perforamos esa roca de esos poros va saliendo el petróleo. Y eso digamos para que lo entienda la audiencia, porque a veces uno se confunde entre tanta terminología técnica y es más fácil digerirla. Esta roca entonces va saliendo el petróleo y por medio del fluido que se inyecta a muy altas presiones se devuelve y va saliendo el petróleo y se va rompiendo cada una de las rocas. Entonces, por eso esa imagen que se muestra es tan interesante, en tanto se van generando fracturas. Y por eso se llama, digamos, fracturamiento, porque miren, eso que se genera, esas lineecitas, son las fracturas y ahí se van fracturando las fracturas, las rocas ingeniero, las fracturas se generan a más o menos 1.500, 2.000 metros de profundidad y los acuíferos se encuentran solamente, y entiendo que los acuíferos más profundos están hasta 500 metros de profundidad. Bueno, ahí debo hacer algunas claridades. Lo primero, no hay piscinas, realmente en el subsuelo no hay piscinas, esto es una roca sólida, que lo podríamos ver más como una roca pómez o como una esponja, la cual tiene un overburden encima, o sea, un peso de material encima, y tiene un fluido que está ahí almacenado. Cuando nosotros hacemos el fracturamiento hidráulico, y qué bien que no le dices fracking, porque fracking no existe. El fracking realmente no existe, es un término que se expandió, es un anglicismo, pero realmente se dice fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales. Digamos que más cortico fracking. Pero es más lindo decirle por el nombre completo, fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales. Uy, larguísimo. Pero no confundamos. Y el proceso, entonces, en ese proceso que se lleva a cabo, obviamente, entramos a la roca y antes se han hecho unos estudios de estabilidad de poro y unos estudios de qué tanto soporta la presión. Entonces, cuando hacemos una fractura o un fracturamiento hidráulico, nosotros sabemos exactamente hacia dónde se dirige la fractura. No es que no vinimos y fracturamos y miramos a ver a dónde pasó. No, se hace un estudio y son estudios muy avanzados acerca de, inclusive, recogemos muestras de roca de fondo, las llevamos a superficie y hacemos ese proceso. Cuando tú dices que estamos entre 1.500 y 2.000 metros, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de las características del yacimiento. Pero es decir, está muy lejos de los acuíferos donde sucede el fracturamiento. Voy a hacer claridad y voy a hacer un ejemplo. Si nuestro objetivo fuera, por ejemplo, la formación La Luna, serían más o menos 3.500 metros. La Luna, que es la formación en el Valle Medio del Magdalena, donde están algunas de las reservas no convencionales que se creen podrían ser las más grandes. Las reservas que son prospectivas, que para eso son los proyectos pilotos de investigación integral, para saber si realmente sí tenemos todas esas reservas. ¿Y qué sucede ahí? Nosotros hacemos un fracturamiento hidráulico que está totalmente controlado y de ahí empieza a migrar, pero no migra por la presión, migra por la diferencial de presión, porque nosotros ya una vez que se hace el fracturamiento hidráulico dejamos de presionar y lo único que hace el fluido es como cuando tú coges una esponja y la presionas con el overburden, con el resto de material, pues simplemente la presión diferencial hace que el fluido... No hay que seguir inyectando en todos los casos agua para que salga. Se hace solo una vez.
el fracturamiento hidráulico se hace solo una vez en un pozo. por qué Espérame es- un segundo. Quiero hacerte la claridad respecto a los acuíferos. Los acuíferos, o sea, en Colombia, usualmente están entre 500 metros y pueden estar más profundos. Sí. Pero la técnica que viene apoyada en el APIRP 100-1 garantiza que todos los acuíferos van a estar aislados y van a estar libres de contaminación debido al fracturamiento hidráulico. Y esa norma está dentro de la A ver, 9341. y antes de irme a comerciales, Juana, responda ahí. Mira, el tema no es, digamos, que la norma lo prevea o no, es que nosotros no sabemos cuántos acuíferos tenemos ni dónde están. Nosotros tenemos un desconocimiento de más del 70% de nuestros acuíferos subterráneos y someros. Y una de las zonas que menos se ha estudiado es el Valle del Magdalena Medio, ecosistema cenagoso, que para quienes no sepan es un ecosistema lleno de humedales. Sí. Entonces, si no sabemos dónde están los acuíferos, no podemos hacer esa afirmación. No tenemos a 500 metros. No lo sabemos. Tanto así que el informe Pero hay de la bastante sísmica comisión- del Valle Medio del Magdalena. No, mira, tanto así que la comisión de expertos, si uno se lee el informe de la comisión de Sí. expertos, donde 10 reconocidos expertos y expertas mencionan el Estudio Nacional de Aguas, que cuando se hizo la comisión de expertos decía que había un 85% de desconocimiento. Salió después de la comisión el segundo Estudio Nacional de Aguas, donde identifica el 70% de desconocimiento y además donde menciona que dadas las características, digamos, que se han dado de fuerte violencia sobre esa zona, es una de las zonas menos estudiadas del país, imagínate, donde se supone Pero es están una zona estas de una de las zonas más reservas. explotadas de petróleo del país. Y Sí, entonces eso ahí- nos dice que pueden haber unos impactos acumulativos nefastos. Ahí Espérese, yo- porque yo me difiero un tengo poco que ir porque- a la pausa. Este es un tema controversial, es un tema técnico, pero es una decisión profundamente importante para el futuro de este país, más allá de si se hace o no se hace el fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche de la decisión del Consejo de Estado, la alta corte colombiana que decidió mantener las medidas cautelares que suspenden la aplicación de un decreto y de una resolución que reglamentan el fracking en Colombia. Es decir, hoy hay una moratoria judicial en el tema del fracking que podría durar varios meses más mientras el Consejo de Estado recibe peritazgos, ordena un estudio de la Universidad Nacional y toma una decisión de fondo. Ahí estamos. Evacuemos el último pedazo usted tenía una pregunta, No, representante. tenía una pregunta para el ingeniero y para Juana, que veo que tienen un poco más de experiencia en la materia. Yo entiendo que la explotación petrolera en Colombia nació en el Magdalena Medio. Vamos a cumplir 100 años de Pues explotación por eso en esa tenemos zona. una refinería Exacto. en el Magdalena Medio. Mi pregunta es, ¿no tenemos estudios de base sobre el Realmente- tema de acuíferos en la zona? ¿Realmente sí. estamos tan mal después de No, 100 no, años de realmente explotación no. petrolera? Realmente sí tenemos los estudios y lo que tenemos son 20.000 pozos perforados y en esos 20.000 pozos perforados por reglamentación se deben hacer registros eléctricos. En los registros eléctricos se registra el tipo de roca, si hay agua, si hay petróleo, si hay contacto agua-petróleo, el tope, los topes de las formaciones, si hay fallas, ¿sí? Si hay fallamientos. Inclusive se puede con los Sí. sistemas de mood logging saber dónde está exactamente el petróleo y el gas. Entonces, esos estudios o esos registros permiten saber perfectamente dónde están los acuíferos. Entonces, no podemos decir que no tenemos el mapeo de los acuíferos porque sí los tenemos. Pero Ahora, definitivamente no tenemos un mapeo completo de los acuíferos. pero miren, pero según el IDEAM, asunto... el No, IDEAM hay, es como muy el contundente. Estudio Nacional de Aguas lo dice. Pero permítanme Deme- hacer la deme un claridad. segundo. No podemos decir, no podemos ir a los extremos de decir es que no tenemos estudios. Sí tenemos estudios. Tampoco sí tenemos al extremo de 20.000 decir que los tenemos y todos. tampoco podemos ir al extremo de decir que los Manuel. Pero hay un tenemos. No, el desconocimiento, IDEAM dice en forma 70%. muy enfática que no tenemos unos estudios que nos permitan tomar decisiones adecuadas sobre el futuro y naturalmente hay que decirle a los colombianos, los acuíferos es un recurso fundamental para el país en el largo plazo. ¿Qué son los acuíferos? Es el agua subterránea, que por diferentes mecanismos llegan y están, algunos de esos acuíferos son sellados, otros acuíferos se pueden realimentar, hay acuíferos con aguas geológicas, en fin, no vamos a entrar en la discusión Pero técnica. hay que hacer pero la es un claridad de que depósito. hay acuíferos, pero hay acuíferos aprovechables y no No, de aprovechables. acuerdo, de acuerdo. Y hay acuíferos que han sido dañados por la actividad petrolera y eso no lo sabemos hoy en día muy claramente en y hay Colombia. acuíferos que han sido No, dañados por la actividad humana. No, pero ojo, por ejemplo, en un libro que escribió igual. Guillermo Perry en los años 70 sobre petróleo y medio ambiente, dice, la actividad petrolera se ha hecho en forma tan
no con la mejor técnica disponible en Magdalena Medio, y eventualmente hay muchos acuíferos que podrían estar contaminados, lo dice otra gente. Hay otros acuíferos que ya están contaminados, ¿cierto? Que no son aprovechables. El tema es que Colombia sí tiene que darle la prioridad absoluta por encima de cualquier cosa. La decisión histórica más importante del país del siglo XXI es proteger el agua, porque el agua está en grave riesgo por diferentes razones y por otras razones del cambio climático. Entonces Colombia no puede tomar el más mínimo riesgo sobre los recursos de agua que tiene. Y solo porque los en el Magdalena Medio hay una cantidad de agua superficial, ¿cierto? Es una de las zonas pero lo hídricas más fundamental ricas. para... ¿Esos acuíferos para qué servirían? No, como reserva de agua para el futuro. En la medida en que las aguas superficiales comiencen a agotarse, comiencen a contaminarse, el ciclo hídrico se ha desestabilizado con épocas muy secas, con épocas en el cual hay grandes inundaciones, se está desestabilizando como consecuencia del cambio climático, y en la medida que la agua se haga más escasa estacionalmente, el agua subterránea es el gran recurso que nos va a permitir... Pero yo aquí quiero hacer una claridad. Espérate, yo quiero hacer una claridad. No, pero déjame... Yo hago una claridad en esta idea. No hay una decisión más importante. No hay una cosa de decisión más de futuro. Contradigo a McMaster. La decisión fundamental de este país es cuidar su agua del futuro. ¿Cuál es el riesgo sobre los acuíferos del fracturamiento? Exacto, es que acá hay un tema que no podemos olvidar y que lo quiero poner sobre la mesa, y es la incertidumbre. Y ese es el tema sobre el cual alertamos las organizaciones defensoras del ambiente y de las comunidades que dependen. Hay un desconocimiento y eso no se puede negar. Lo ha dicho el gobierno, lo han dicho las autoridades ambientales, y eso es un consenso. ¿Y cuál es, digamos, el gran riesgo? Como decía Manuel, estamos en un contexto de crisis climática. El panel intergubernamental de expertos de cambio climático... Pero venga, no se me vaya. Usted la agarro en que hay un desconocimiento. Frente a este desconocimiento hay una opción. Hay un muy alto grado de incertidumbre. Y hay un grado de incertidumbre que, y para eso está la ciencia, para eso hay técnicas de adquirir conocimiento. Y entonces el panel de expertos, citando a 3 expertos independientes, dijo, para superar este nivel de desconocimiento, hagamos una cosa, hagamos unos proyectos piloto integrales. ¿Y qué son los proyectos piloto integrales? Digamos, esos proyectos piloto integrales nos dicen que lo primero que tenemos que hacer, y es un condicionante, es una línea base. Una línea base para saber dónde están los acuíferos, cuáles son. Digamos, tenemos que tener algún tipo de certezas que nos bajen la incertidumbre y nos baje el riesgo. Es una fórmula básica. Y ahí te voy a responder tu pregunta de cuáles son los riesgos. En el fracturamiento hidráulico, nuestro riesgo es, primero, el derecho de acceso al agua. El derecho al agua tiene un componente de acceso y de disponibilidad. Sí. Digamos que es prioritario el consumo humano. Entonces, que esta disponibilidad se vaya para el fracturamiento hidráulico. Pero hoy en día el consumo humano no utiliza los acuíferos en el Magdalena Medio. Que es una técnica que utiliza mucha más agua que los yacimientos convencionales, primero. Segundo, la contaminación de estos acuíferos por los químicos que se utilizan. Y tercero, el fluido de retorno, que es el agua que retorna, que después podremos hablar. Colombia no puede volver a repetir. Comparto la preocupación porque hay que proteger el agua y los acuíferos porque son las reservas de agua del futuro, de las próximas generaciones, y en eso estamos de acuerdo. Pero no olvidemos que el mismo estudio del IDEAN sobre el agua dice que no es precisamente el sector de hidrocarburos el mayor demandante de agua en Colombia. El mayor demandante de agua en Colombia es el sector agropecuario. Muchísimo más lejísimos de lo que demanda en agua el sector agropecuario, el sector de hidrocarburos. Estamos hablando de una diferencia, 36% de la capacidad de agua del país la demanda el sector agropecuario, en tanto que el sector de hidrocarburos apenas lo hace en términos del 1%. Sí. Si mira usted toda la participación de los demás sectores, este es el que menos demanda de todos. Adicionalmente, buena parte de esas aguas se reutilizan. Entonces, nosotros tendríamos que, sin perjuicio de la preocupación que tenemos de que esos acuíferos constituyen la reserva de agua del futuro, en un entorno climático cambiante como el que tenemos ahora, también es bueno decir que ahí no está la demanda mayor de los problemas de agua. No, pero es que esa no es la discusión. Ese es un elemento a tener en cuenta. No es la discusión, la discusión es el riesgo de contaminar los acuíferos. El riesgo de contaminar los acuíferos no es el uso del agua. De la cantidad de agua, sino... la cantidad que es mayor. Lo primero que quiero hacer la claridad es que no podemos satanizar la industria. No podemos decir que los acuíferos los contaminó la industria. La actividad humana ha contaminado acuíferos. Los asentamientos rurales
contaminan los acuíferos. O sea, es una irresponsabilidad de parte no de la industria petrolera, es de todos los humanos. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando nosotros hablamos de los yacimientos no convencionales y hablamos de contaminar acuíferos con químicos que supuestamente son altamente tóxicos, pues estamos hablando de algo que sucedió en 1996. En este momento los fluidos de fractura inclusive se están desarrollando que son biodegradables. Eso no es cierto. Es absolutamente cierto. En 2015 la Agencia de Protección de Estados Unidos reportó... Y ustedes la interpretaron mal, te lo digo, y se lo he dicho también a Carlos Santiago. La interpretación es, hicimos un rastreo de los últimos años y están saliendo, por ejemplo, trazas de benceno, pero lean bien y dice acá, si uno se pone, uno cuando lo mira dice miércoles, pero es porque se inyectaron en 1996, son trazas que están saliendo hasta ahora. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo... acuíferos en Estados Unidos, estamos hablando de un pero estoy totalmente de acuerdo con el asunto y todos los petroleros y todas las personas lo decimos, lo más vital es el agua, pero no podemos satanizar una técnica porque estamos temerosos de que va a suceder o de que va a suceder algo. Pues para eso están los proyectos pilotos de investigación integral. Y si tú me dices, espérame, pero si tú me dices en este momento que la línea base, si se hace la línea base, entonces ustedes nos están diciendo, si hacemos la línea base, estamos avanzando para hacer yacimientos no convencionales entonces a futuro. No, tenemos que saber dónde están nuestros acuíferos, cuáles son los riesgos para disminuir la incertidumbre. Bueno, pero si lo hacemos, vamos a hacer yacimientos no convencionales. Porque me tengo que ir a la pausa. Antes de irme a la pausa, bueno, Juanse, eso me gusta. Y yo quiero volver un poco más política a esta discusión. Dame el de reservas de gas y petróleo con y sin fracking, porque esta es una discusión política que tiene que ver con el ingreso de recursos. Estas son las cuentas que hace la ministra de Minas en una entrevista que dio recientemente en El Espectador. Sin fracking hay más o menos 11 años de reservas de gas natural. Con fracking podría haber, no se sabe, podría haber hasta 30 años de reservas de gas natural. De petróleo hay más o menos 7 años de petróleo. Con fracking eso podría subir hasta 15 o más. 15 es uno de los pronósticos conservadores. Es decir, a Colombia se le va a acabar el petróleo, con fracking esa reserva podría aumentar enormemente. Y antes de eso, dame ingresos petroleros, perdón, el de la torta exportadora. Por el otro lado, el petróleo se va a acabar, pero esta es la torta exportadora del petróleo en Colombia. Esto es lo que exporta nuestro país según el Atlas de Complejidad Económica, que es un proyecto que hace la Universidad Estadounidense de MIT. Y esta mide más o menos los pedazos de lo que exporta Colombia en porcentajes. Esto es del año 2017. El petróleo crudo es el 28% de nuestra torta exportadora, el carbón es el 20%, el petróleo refinado el 5% y el resto de esas cositas, el café, por ejemplo, 7%, las flores son incluso menos, representan una mínima parte de esa torta exportadora. Esto nos pone en un problema muy grave a futuro, Manuel. Bueno, el problema, obviamente, uno quisiera que el fracking fuera una técnica tan absolutamente impoluta que el país pudiera explotar ese gas porque el país necesita recursos de gas. Lo que está en discusión es si es impoluta o no. Eso es lo que está en discusión. Y la lectura que hemos hecho de los estudios pilotos de investigación o de los proyectos pilotos de investigación es que una vez se hagan, se debe hacer una relación, un análisis beneficio-costo, en los cuales se establezcan cuáles son los beneficios económicos y sociales para el país en su conjunto y para las comunidades y cuáles son los costos ambientales y sociales. Y si esa relación sale muy ventajosa en términos de que vale la pena hacerlo, pues adelante. Nosotros le preguntamos a la ministra de Minas en el Foro Nacional Ambiental, ¿usted acepta sí o no la recomendación de la Comisión Independiente? Dijo sí. ¿Y usted acepta sí o no que haya un análisis beneficio-costo, que si sale negativo no se hace fracking? Y dijo sí. Entonces, obviamente, si llegara a salir no, es un desastre económico para el país. Claro. Pero es una ganancia desde el punto de vista ambiental. Y déjame, me voy a la pausa, vuelvo con beneficios, usted, porque no se puede arguir que entonces, como estamos con escasez de gas, vamos con todos los costos ambientales a proceder. Eso nos pone y creo que aquí estamos de acuerdo en al menos algo todos, y es que hay un grado de incertidumbre. Lo que está en debate es cómo superar o sí superar ese grado de incertidumbre para tomar una decisión final. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos sobre el fracking esta noche.
Y hablábamos de los costos sociales y económicos que tiene no hacerlo y que se acaba el petróleo. Esta es una mirada histórica reciente a la torta de ingresos que recibe el gobierno nacional por regalías e impuestos del petróleo en porcentaje de los ingresos totales del gobierno nacional, del 2011 al 2018. Fíjense que cuando el petróleo estaba caro, el gobierno nacional recibía hasta 19.5, casi 20% de sus ingresos venían del petróleo, solamente de regalías y de lo que le pagaba Ecopetrol. Y yo ahí pongo la reducción de la pobreza durante esos años. Y aquí hay una correlación que los economistas debatirán si es causación o no, pero sí hay una correlación. Por ejemplo, en los años de altos ingresos por la renta petrolera, hubo unas reducciones de cerca del 2%, 3% incluso de los índices de pobreza. Cuando sufrimos el choque del 2015, cuando cayeron los ingresos petroleros, porque se fue para abajo el precio del barril, la reducción de la pobreza disminuyó mucho e incluso se reversó. La pobreza en el 2016 incrementó como incrementó el año pasado según las cuentas que hace el DANE. Mira, en el primero tenemos que hacer una claridad que se trata de reservas potenciales, no de reservas probadas. Eso quiere decir que estamos sobre cifras inciertas. Entonces, nuevamente sale el tema de la incertidumbre. Segundo, hay unos costos asociados a esta actividad. Pensemos que hoy se le da vía libre al fracking. Con un desconocimiento de los acuíferos, con el 63% de nuestros ecosistemas vulnerables y sin una línea base de salud pública. Y pasa un desastre. ¿Ustedes saben cuánto le puede costar al Estado colombiano la remediación de los acuíferos y atender a toda la gente que puede ser potencialmente enferma? ¿Y eso quién lo cubre? Lo cubre el Estado. Y el Estado, discúlpame, ¿quiénes somos? Somos todos, porque no existe hoy una obligación a perpetuidad por parte de las empresas de seguir con ese tema. En que ese grado de incertidumbre se podría subsanar con estos proyectos pilotos que están frenados por la decisión del Consejo de Estado? No, los proyectos piloto no están, digamos, hay dos proyectos piloto. Uno son los proyectos piloto de exploración y explotación que trae la resolución 90341, sí, que eso es lo que quieren, es explotar. Digamos, eso lo que buscan es extraer el yacimiento. Esos son unos proyectos piloto. Desafortunadamente tienen el mismo nombre los proyectos piloto de investigación integral que plantea la comisión de expertos, que son otros, porque plantean unos condicionantes antes de explotar. O sea, lo de explotar, digamos, a esa fase se va solamente si tenemos una línea base que nos permite bajar la incertidumbre. Ahí lo que dice la abogada es que el gobierno no se está moviendo. Yo voy a decir eso. No le voy a poner palabras a usted en la boca. Gracias, Dani. De alguna forma lo que uno puede deducir ahí es que el gobierno está quieto esperando la decisión del Consejo de Estado cuando podría estar adelantando la línea base que pide la comisión de expertos para ir avanzando en el tema del fracking, que no necesita la resolución, no necesita el decreto. No lo creo así. Creo que además hay otros frentes donde el gobierno está avanzando. Ya hay una propuesta para que las energías no convencionales y renovables al 2022 sean el 10% de la canasta energética del país. Ya están haciendo ya las subastas para empezar a meterse en ese tema. Ya hay una serie de incentivos tributarios y fiscales para las empresas que van a hacer reconversión Estamos de ese hablando tema. de fracking. Por eso, pero es que el gobierno sí se está moviendo en la dirección correcta. Pero en el tema para avanzar en los proyectos pilotos integrales, los que recomienda la comisión de expertos. Yo creo que el gobierno ha sido respetuoso de la decisión del Consejo de Estado. Ha dicho públicamente, como lo ha señalado aquí el doctor Manuel, y lo dijo hoy en la Comisión Quinta de la Cámara, la ministra, que se someterían a los resultados de eso, que acogerían integralmente esa decisión y que estarían dispuestos a poner en marcha, conforme a las recomendaciones de la Comisión, los proyectos pilotos de investigación. Claro, pero es que ellos no se están moviendo en esos proyectos piloto, perdón. No, es que no lo pueden hacer justamente por eso. Pero sí se están moviendo, sí se están moviendo en otras áreas que tienen que ver con la transición energética por la que el país tiene que transitar para poder, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con el tema energético. Perdóname, yo te hago una precisión, es que aquí solamente hemos hablado de la importancia macroeconómica de la actividad, de la importancia social, y que hay de los temas de seguridad energética del país si nosotros no encontramos una fórmula para eso. Pero para eso hacemos otra discusión, digamos que la discusión pero nos estamos moviendo en eso. Alejandro, pero ¿usted siente que el gobierno se ha podido mover más de lo que se ha movido esperando lo de la Consejo de Estado? Acotaciones que van a eso.
Cuando tú dices que tenemos reservas potenciales, pues ¿cómo se vuelve una reserva potencial una reserva aprobada? Haciendo los proyectos piloto de investigación integral. Allá entramos y decimos, recogimos una muestra y hicimos la evaluación del yacimiento y realmente es así. Ingeniero, solo hasta que sacan el último barril saben realmente cuánto petróleo había. No. Mira, hay reservas probables, posibles y recuperables. Lo sé. P10, P50 y P90. Entonces, mira, tú dices, no tenemos certeza, son reservas potenciales. Con un proyecto piloto de investigación integral tendremos certeza. Pero la pregunta es, Alejandro, la pregunta es si el gobierno Daniel, no se está moviendo en los planes piloto integrales, esperando a que el Consejo de Estado tome una decisión cuando podría estarlo haciendo con una resolución nueva, con un decreto nuevo enfocado específicamente para estos proyectos piloto. Yo creo que una de las características, y yo ni soy del Centro Democrático, ni tengo una filiación política, pero yo puedo decir lo siguiente, este gobierno y el gobierno de Duque, mucha gente lo critica, pero sí ha hecho algo. ¿Y qué es? Proponer y respetar. O sea, respetar. Respetan el principio y dicen, no vamos a avanzar, listo, no avanzamos. Pero aquí están los proyectos pilotos de investigación. Ahora yo te digo, tú nos dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la población, con los efectos los posibles efectos del fracking? ¿Cómo los van a atender? Y yo te hago la contrapropuesta. ¿Qué vamos a hacer sin dinero para atender personas enfermas, personas sin educación, ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Del análisis costo-beneficio que plantea el doctor Manuel. Y el análisis costo-beneficio, ¿cuánta energía? Hablemos de energía. Listo. La energía que produce un hidrocarburo no se puede usar como palanca de valor con los ingresos que tenemos para la transición energética. Espérese porque nos desenfocamos ahí. Manuel, me tengo que ir a la última pausa para que tengamos un tiempo para sacar algunas conclusiones antes de irnos y empiezo con usted en minutos. Seguimos en Zona Franca, sigue la discusión nacional alrededor del fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, el llamado fracking. Esta es una discusión importante que tiene que tener este país y la seguirá teniendo porque el Consejo de Estado aún no ha definido nada. Manuel, usted iba a empezar como a darnos algunos cierres. No, digamos, el tema que más a mí me preocupa en Colombia es la enorme debilidad institucional que hay para hacer estudios sobre el fracking, para hacerle monitoreo al fracking, pero es que no es sobre el fracking, es sobre toda la actividad petrolera y minera. Los colombianos no sabemos a ciencia cierta el desempeño de las empresas petroleras, pueden estar ocurriendo desastres y no lo sabemos. Los pocos informes que hay de la Contraloría sobre el gran desgreño de Ecopetrol, porque hay que decirlo así, en el manejo de sus pozos y en el cierre de sus pozos, deja intranquilo a cualquier ciudadano. Digamos que la labor de la Contraloría en su astucia técnica no es siempre la mejor tampoco. No es la mejor, pero vimos cuál fue el accidente que hubo en Lizama. Pero es claro que el Ministerio del Medio Ambiente no está haciendo seguimiento hoy en día. No está haciendo ningún seguimiento a los pozos petroleros. Déjeme hacerle la misma pregunta que usted le hizo a la ministra en el Foro Ambiental. Si se hacen los proyectos piloto integrales y el análisis costo-beneficio dice que el fracking es factible y que sus beneficios son mayores a sus impactos, ¿usted estaría de acuerdo con apoyar la técnica del fracking? Yo estaría de acuerdo si se hace adecuadamente, si se implementan en forma transparente las recomendaciones de la Comisión Independiente, yo estaría de acuerdo. Ahora, repito, el país está montado en un polvorín enorme. La ministra me reconoció también lo siguiente, dijo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que la institucionalidad ambiental es tremendamente débil. Entonces, no solamente para el fracking, sino para toda la actividad extractiva. Este país tiene que montar una institucionalidad ambiental fuerte para el sector extractivo, como puede ser la de cualquier país desarrollado, porque estas actividades generan los recursos para tener una entidad ambiental de primer mundo. Y representante, ahí tal vez faltan contrapropuestas del mismo gobierno acerca de cómo destinar más recursos para la protección ambiental, cómo fortalecer esas instituciones. Yo creo que ahora, en el acto que va a modificar el tema de las regalías, va a venir una propuesta que destina una parte de las regalías para el fortalecimiento del sector ambiental, un poco con el propósito de ir aliviando ese problema que es toda una realidad, como lo dice el doctor Manuel, de la debilidad institucional para poder tener un mejor control y un mejor seguimiento a la actividad. Ahí hay un
digamos, un interés del gobierno concreto, con recursos, que pasa más allá de la retórica y que se demora un poco, pero digamos que constituye un paso adelante en el ejercicio. Sin Todo duda, se demora, la máquina pero mire, es grande y pesada. lo digo con sinceridad. ¿Cuánto llevamos en esta discusión? Este es un decreto del año 2012, 2013 del gobierno pasado, Sí. y estamos hoy todavía esperando una decisión. Y estaremos, y así esto nos tome años, pero esta es una discusión que hay que tener bien tenida. Exactamente, Daniel, y hay una cosa, no podemos olvidar a las comunidades. Digamos, es un tema muy importante el tema de la licencia participación social. y de la licencia social, que también es un requisito sine qua non. Es que los proyectos piloto de investigación, insisto, no es ir a explotar el pozo de fracking, no, tiene unos condicionantes. Uno, licencia social, además de, digamos, de que se reconoce que hay una institucionalidad muy débil, especialmente en el control y seguimiento, también el acceso a la información es muy débil. Tanto así que a la comisión de expertos, que fue nombrada por, digamos, por el Estado, le costó mucho poder acceder a la información para poder hacer esto. Y es así, cuando nosotros intentamos armar nuestras demandas, nos demoramos más, digamos, logrando tener toda la información que armando la demanda y ganándola. Entonces, hasta que esto no esté, por dicho, acá estamos hablando de derechos fundamentales. Sí. Y sobre los derechos fundamentales no se podría por qué negociar hasta tanto estos no estén garantizados. Ojo, pero es que no hacer esto también podría afectar a otros derechos fundamentales, ¿no? Y No hay que lo entender que sabemos. aquí hay Ahí un es pierde-pierde. No, sabemos que se va a acabar el petróleo. Y que sin la Pero no plata del sabemos petróleo, cuándo. la gente pobre de este país es la que más va a sufrir las consecuencias de no tener esos ingresos, ¿cierto? Eso también es una certidumbre. Sobre eso también hay incertidumbre. O sea, yo lo que digo es que, digamos, tenemos que tener unas claridades y nuevamente yo insisto en decir, miren, y esto no lo hemos dicho, Sí. Colombia es un país megadiverso. Uno de los 13 países megadiversos que hay en el mundo. Sí. Eso significa que tenemos la mayor concentración de especies por kilómetro cuadrado. Y es distinto, y se acuerdo. los digo a la audiencia, es distinto hacer una actividad de tan alto riesgo, tanto así que, digamos, y es reconocida en el mundo como una actividad de alto riesgo el fracturamiento hidráulico, Alejandro. en un desierto que hacerlo en un país megadiverso. Cuando se acabe Lo el que gas está en natural juego o es cuando el gas distinto. natural suba de precio, la gente va a salir a tumbar los palos para cocinar en un país megadiverso. Esa podría ser una de las consecuencias de no hacer fracking. Yo quiero hacer una contradicción respecto a la debilidad institucional. Hablamos de que ANLA, Contraloría, Procuraduría, Consejo de Estado y Minambiente son débiles institucionalmente respecto a lo ambiental, pero en este momento ustedes tienen una moratoria. Los escucharon. El Consejo de Estado no es una autoridad ambiental, Bueno, ingeniero. pero entonces el Consejo de Estado los escuchó. Ustedes dicen que que tenemos debilidad institucional. No, yo estoy hablando Escúchame, de la autoridad ambiental. del Pero Ejecutivo. escúchame, De pronto hay que hacerle claridad al ingeniero que- Vamos cerrando. Permítame, Y ahí ustedes, terminamos ustedes acá. dicen que no hay institucionalidad, pero están amparados en ella en este momento. Tienen un logro que es en este momento la suspensión del 9341. Institucionalidad Entonces, ambiental, la ingeniero. institucionalidad, tanto institucional como ambiental, ¿sí? Quiere decir que lo que hay que hacer es fortalecerla, pero que sea totalmente débil no lo es. Se me acabó Lo el segundo, tiempo. la licencia social. La licencia social te puedo decir que no hay un documento de requisitos. ¿Tienes un documento de requisitos sobre la licencia social? Pues No. está dentro de la comisión de expertos como uno de los No condicionamientos la hay. y hoy no está reglamentada. Exacto, no está Tiene que reglamentada. reglamentarse y tiene que llegar a un pero consenso con ¿quién las la hace? comunidades, ingeniero. Y finalmente, Me fui. cortico. vuelvo al asunto. Comunidad, industria y Estado tienen que unirse para sacar adelante estos Y hay temas. muy cortico, representante. Los termine derechos usted. fundamentales que hay en juego son de variedad naturaleza. No son solamente los relacionados con el tema Perfecto. medioambiental, sino los relacionados con el acceso a la educación, a la salud. Basta con mencionar que los recursos que genera la actividad De acuerdo. corresponden a más del 60% de lo que vale el presupuesto Lo que de educación menos de este país. necesita esta Presupuesto de discusión educación. es demonizar cualquiera de las Así es. opiniones que hay en juego. Esta es una discusión que hay que tener francamente y por eso la tenemos aquí en Zona Franca. Les agradezco a ustedes por haberme acompañado esta Gracias, noche Daniel. y a ustedes nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.